Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y les traemos las historias que realmente importan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido en vilo a miles de fans, un secreto que ha flotado en el aire durante mucho tiempo y que finalmente parece haber salido a la luz. Nada más y nada menos que en uno de los escenarios más importantes, la televisión española. Si hablo de la posible conexión, o el misterio que rodea a dos de los nombres que más resuenan en el panorama internacional de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué hay de cierto en los rumores? ¿Qué se ha dicho? ¿Y qué ha sido revelado? Abróchense los cinturón porque hoy vamos a desgranar este enigma. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Ya saben que Can Yaman y Demet Özdemir son dos pesos pesados. Él, con esa presencia magnética y esa sonrisa que derrite, se convirtió en el galán soñado para millones tras su paso por series como Erkencikus y Dolunay. Ella, con su talento y carisma, conquistó corazones en Erkencikus también y luego brilló por sí sola en producciones como Kara para Aşk o Doğduğun Kaderindir. La química entre ellos en Erkencikus fue, sin lugar a dudas, explosiva. Desde el primer momento en que sus personajes, Kandibit y Sanem aparecieron juntos en pantalla, la chispa saltó, no solo entre ellos, sino también en los corazones de los espectadores. Las miradas, los diálogos llenos de tensión, los roces, todo alimentaba la idea de que lo que veíamos en pantalla podría, o quizás debía, ser real. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se volcaron en buscar cualquier indicio. Si coincidían en eventos, si se dejaban ver juntos, todo era analizado con lupa. Y sí, es cierto que hubo momentos en los que su comportamiento, fuera de cámaras, parecía alimentar esas especulaciones. Compartían fotografías en redes sociales, se comentaban las publicaciones, y la forma en que se referían el uno al otro en entrevistas a menudo sugería una conexión especial, más allá de la profesional. Parecía que la magia que desprendían en la serie se trasladaba, de alguna manera, a su vida privada. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundillo, las confirmaciones oficiales nunca llegaron. Ellos siempre mantuvieron una postura prudente hablando de una gran amistad, de un respeto mutuo y de la buena química que les permitía trabajar tan bien juntos. Y claro, para muchos, eso era suficiente. Pero para otros, para los que creían con fervor en la pareja Kandem, como cariñosamente los bautizaron sus seguidores, esa ambigüedad era una puerta abierta a la esperanza, y también a la frustración cuando las señales parecían desvanecerse. El tiempo pasó, las series terminaron, y cada uno siguió con sus proyectos. Can Yaman se embarcó en producciones internacionales, como la serie italiana Can Yaman, El hacedor de sueños, y se anunció su participación en la adaptación de Sandokan. Demet Özdemir continuó brillando en Turquía y también explorando proyectos en el extranjero. La dinámica entre ellos pareció distanciarse, o al menos, las apariciones conjuntas se volvieron más escasas, alimentando la idea de que quizás solo fueron compañeros de trabajo con una química excepcional. Pero aquí es donde entra el elemento que nos trae hoy a este vídeo, la televisión española. Resulta que el misterio, o quizás la confirmación, se ha asomado a través de un programa de televisión en España. Estamos hablando de entrevistas, de reportajes, de declaraciones que han tenido un impacto considerable. Y el nombre de TVE, la televisión pública española, ha sido el epicentro de esta revelación. Imaginen la escena, un programa de televisión en España, dedicado al mundo del corazón y del entretenimiento, invitando a una de las partes implicadas. En este caso, se ha hablado mucho de que Demet Özdemir, durante una de sus visitas o promociones en España, habría sido cuestionada directamente sobre su relación pasada o presente con Can Yaman. Y las respuestas, aunque quizás no fueran una confesión explosiva y directa de sí, estuvimos enamorados, sí habrían aportado matices, detalles y una perspectiva que muchos fans esperaban escuchar. Según lo que se ha podido ver y leer en diversos medios españoles que cubrieron estas apariciones, Demet Özdemir no ha negado la intensa conexión que existía entre ella y Can Yaman durante las grabaciones de Erkencikus. Lo que sí parece haber aclarado es que si bien hubo un cariño y una conexión muy fuerte, y tal vez un intento de algo más, la relación no llegó a cuajar en un romance formal y duradero. Se habría hablado de la presión mediática, de las exigencias de los rodajes y de las distintas
Direcciones que sus vidas tomaron después. Lo interesante de estas declaraciones en televisión es el tono. No se trató de una negación tajante, sino más bien de una explicación sincera y madura. Demet habría reconocido la importancia de Khan en su vida en ese momento, el respeto que le tiene y la admiración que profesa por él como profesional. Pero también habría dejado claro que a veces, las cosas en la vida y en el amor no salen como uno espera, o que simplemente las personas toman caminos diferentes. Y esto es crucial. Porque para los fans que habían invertido emocionalmente en la pareja, estas palabras, aunque puedan ser decepcionantes para algunos, aportan una resolución. Se cierra una etapa de especulaciones constantes y se reconoce una conexión genuina sin necesidad de caer en dramas o invenciones. Es la confirmación de que efectivamente hubo algo más que una simple amistad, pero que no llegó a convertirse en la gran historia de amor que muchos imaginaron. Además, la forma en que esta información ha llegado a través de TVE le da un peso adicional. No es un rumor de pasillo, ni una exclusiva de un blog desconocido. Es una declaración realizada en un medio de comunicación de alcance nacional, lo que sugiere que la propia Demet Özdemir quiso ser transparente con el público español, que la ha acogido con tanto cariño. ¿Y qué hay de Can Yaman? Pues bien, él hasta ahora ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a este tema específico en España. Sus entrevistas en el país se han centrado más en sus proyectos profesionales, en su conexión con Italia y en su futuro. Sin embargo, la revelación o aclaración de Demet Özdemir pone en perspectiva las posibles reacciones de Can. Podríamos imaginar que él, al ser consultado, también mantendría una postura similar, reconociendo la buena relación y la conexión vivida, pero sin entrar en detalles excesivos que puedan generar nuevos malentendidos. Este tipo de situaciones son fascinantes porque nos muestran la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La línea entre la vida profesional y la personal a menudo se difumina, especialmente cuando hay tanta química en pantalla. Los fans, que ven a sus actores favoritos en escenas de amor y pasión, desarrollan un deseo natural de que esa magia se traslade a la realidad. Y cuando esa esperanza se mantiene viva a través de indicios, se crea una narrativa propia en la mente de los seguidores. La revelación en TVE, por lo tanto, no es solo una noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir, sino también una reflexión sobre cómo el público se involucra emocionalmente con las historias y los personajes que ama. Es la validación de una conexión que muchos sintieron y la explicación, aunque sutil, de por qué esa conexión no se transformó en un cuento de hadas. Es importante recordar que al final del día, Can y Demet son personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. La presión de ser figuras públicas, de tener millones de ojos puestos sobre cada uno de sus movimientos, debió ser inmensa, especialmente durante el pico de popularidad de Erkencikus. A veces las relaciones que prometen mucho no fructifican debido a factores externos o simplemente porque las personas evolucionan de manera diferente. Y aquí radica la belleza de esta revelación en TVE. No se trata de un no hubo nada, sino de un hubo pero no llegó a ser lo que esperaban o lo que se imaginó. Es una historia con matices con realismo, y eso en el mundo del entretenimiento, es a menudo más valioso que las fantasías perfectas. La transparencia, incluso si revela una verdad agridulce, es preferible a la incertidumbre constante. Así que, ¿cuál es el secreto? El secreto, revelado de alguna manera en TVE, parece ser que la intensa conexión y el profundo cariño entre Can Yaman y Demet Özdemir durante Erkencikus fueron muy reales. Hubo una chispa, hubo un potencial, y quizás incluso un intento de algo más. Sin embargo, las circunstancias, la vida misma, y las decisiones personales de cada uno no permitieron que ese potencial se convirtiera en una relación consolidada. Es un recordatorio de que aunque admiramos a estas figuras públicas y nos contagiamos de su arte, su vida privada es suya. Y cuando tenemos la oportunidad de escuchar de ellos mismos, o de personas cercanas a ellos, la verdad, por mucho que nos duela o nos decepcione, es un regalo para cerrar ciclos y seguir adelante. Hemos viajado por el camino de los rumores, hemos analizado las señales, y ahora, gracias a las apariciones en TVE, tenemos una visión más clara de lo que realmente ocurrió, o al menos, de la versión que Demet Özdemir ha querido compartir con el público español. Y esa honestidad es, sin duda, digna de aplauso. En resumen, lo que se ha revelado en TVE sobre Can Yaman y Demet Özdemir es la confirmación de una conexión especial y profunda que existió entre ellos, probablemente más que una simple amistad, pero que no llegó a consolidarse como una relación de pareja formal.
Las palabras de Demet Özdemir, en este sentido, han sido clave para arrojar luz sobre este tema tan esperado por los fans. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, un viaje apasionante por el mundo de las celebridades y los secretos que guardan. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado esta información tan intrigante como nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creían en la relación entre Can y ella? Déjenmelo saber en los comentarios, su opinión es importantísima para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y revelaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.